Salí porque no cumplí las exigencias del gobierno en ese tiempo. Bideman llegó a Colombia en 1939, al finalizar el año, tal vez en uno de los últimos transatlánticos que podían salir de Alemania. Bideman sale de Alemania en verdad por el ambiente cultural, del cual ya no es posible que una personalidad como la de él se sienta bien. Ya él ha dejado de exponer en Alemania. La situación mía en Alemania era la situación de esclavo, de una persona despreciada como tantas otras. Son sobre todo alemanes que huyen ciertamente de Alemania a partir del noviembre, digamos, de noviembre de 1938, a raíz del pogrom judío de la mal llamada Noche de los Cristales, que fue ya el comienzo de una persecución mucho más violenta, más directa hacia los judíos alemanes. Entonces, como resultado de este fenómeno, lógicamente también llegan muchos alemanes a Colombia. Despreciado y perseguido por ideología política y origen, no quiero decir racial, porque hablar de raza es tarea de mis colegas de la Facultad de Veterinaria. Yo estaba durante la guerra en Hamburgo. Yo soy de Hamburgo, toda mi familia vive allá. Y nosotros la casa de mis padres quedó intacta durante la guerra. Ambos padres vivían, nosotros éramos cinco hermanos y todos vivimos allá y nos tocó vivir la guerra en Alemania. Relativamente poco tiempo después de la guerra y Alemania destruida, y siempre jugué un poquito con la idea de dejar Europa, que estaba luchando contra todas las consecuencias de la guerra, y de buscar alguna otra parte. Me encontré con una misión colombiana que había sido enviado por la administración del entonces presidente Laureano Gómez para buscar profesores en todas partes de Europa. Me vine, por decir la verdad, por espíritu aventurero. Quería ir a otra parte, conocer otros países y se me ofreció la oportunidad. Los alemanes que llegaron eran personas muy significativas y por su alto nivel cultural y profesional. Son los refugiados, los exilados, los que tuvieron que huir de Alemania. En esta población alemana habría otro aspecto muy importante. Habría que diferenciar entre los grupos en el aspecto ideológico, su posición ante el fenómeno del nacionalsocialismo, ante la ideología del nazismo. Hubo ciertamente organizaciones, por ejemplo, el Comité Freies Deutschland, que era el Comité de Alemania Libre antifascista, es decir, eran entonces antinazis activos. Y también, lógicamente, había nazis, había hecho ya una referencia a esto, pero no es el problema que yo considero más importante. A mí me fascinó Colombia desde el primer momento. Ya, claro, yo era una joven de 23 años y un poco romántica también, y fuimos en Buenaventura al mercado. Y todo esto para mí era muy nuevo, muy exótico. Bideman sale con un permiso de 2 o 3 meses para estudiar el paisaje americano, con pasajes de ida y regreso, y con un permiso de la policía alemana para obtenerlo ha tenido que demostrar que no tiene hasta la 5ª generación sangre judía. Eso le permite salir y Bideman se queda en Colombia. Entra al país por lo que se va a convertir en su escenario, en el escenario de su pintura también, que es por el puerto de Buenaventura.
Desde el primer momento, Wiedemann piensa y decide regresar a Buenaventura, regresar al Pacífico y pintar ese territorio. Para él, tal vez el extremo opuesto del mundo de donde viene. Llegué a Bogotá y allá empecé a hacer traducciones y entonces con 3 o 4 muchachos y mulas y mercancía de drogas íbamos de Bogotá hasta Cúcuta, pasando por Bucaramanga y todo Santander, ¿no? Uno a uno y hicimos muy buenos negocios. A comienzos del año 19 llegó a Barranquilla un vendedor de aviones, representante de la fábrica Junker de aviones de Alemania, el señor Fritz Kemmerer. Se vinculó allí con mi padre y le hizo la oferta de los aviones para empresa comercial de aviación. Fueron 5 colombianos y 3 alemanes. Han pasado a la historia como los fundadores de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, CATA. Entonces el señor Kemmerer fue a Alemania a comprar los 2 primeros aviones, hidroaviones, porque se pensó que teniendo aquí nuestro gran río, que era más económico que fuesen hidroaviones porque no había que hacer pistas de aterrizaje. Los aviones llegaron empacados en cajas, transportados en barcos holandeses, entraron por Puerto Colombia, llegaron a Barranquilla. Una vez terminado el montaje, hicieron los primeros ensayos de vuelo y los aviones no elevaban. De ahí en adelante siguieron trabajando intensamente en los vuelos y siempre se llevaban a cabo los vuelos volando sobre el río Magdalena. Iban de puerto en puerto del Magdalena. Detrás del avión, por el río, iba un planchón llevando gasolina por si acaso se quedaban sin combustible. Encontré un poco de trabajo en Cali, en un colegio oficial. Cambié a Pasto, fortuna mía. Fundé en Pasto con otro amigo el primer colegio mixto, cierto atrevimiento comercial. Llegué para la Universidad Pedagógica y nos habían dicho, llegué con 2 colegas, con 3, que solo nos esperaban para empezar la enseñanza. Y cuando llegamos ni siquiera habían hecho el edificio. Como 4 semanas después empezaron a excavar para los fundamentos. Así que tocó en una casita arrendada que no tenía ventanas y las paredes sin pintar. Bueno, fue un principio un poco raro. Al principio no dominaba el español porque tengo que confesar que abrí una gramática y un vocabulario por primera vez en el avión. Pero comencé a hablar y a dictar clases 2 meses después y fui destinado a la Universidad Nacional, definitivamente lo que significaba un cambio. Mi papá haya tenido la formación de biólogo o de científico, hizo que se fascinara como se fascinó con la fauna y flora inicialmente del Brasil y luego de Colombia, y especialmente de la selva amazónica. Leopoldo en ese entonces estaba trabajando en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ciencias Naturales. Él estaba trabajando como profesor de investigación entomológica. Él estudiaba los insectos. Lo importante, lo primordial es sobrevivir, no digo psicológicamente. Sobrevivir materialmente, conseguir trabajo. Muchísimos tuvieron que cambiar de ocupación, trabajar en cosas que nunca habían pensado. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería el famoso poeta Erich Arendt, un gran escritor alemán,
que tuvo que huir, porque él era comunista, tuvo que huir a Alemania y vino a Colombia porque resultó aquí, apareció aquí en Colombia, y él cómo sobrevivía, vendiendo los bizcochos que hacía la esposa. Imagínense, un poeta vendiendo bizcochos. La primera lista negra fue publicada en los principales periódicos en Colombia, El Tiempo, El Siglo, El Liberal, el 18 de julio de 1941. Concretamente era una lista de 218 nombres de empresas y personas, casi todos alemanes y ya establecidos aquí en Colombia. Bueno, la base o el argumento principal que presentaban las listas negras de Estados Unidos era la prohibición de comerciar las firmas norteamericanas con firmas establecidas en América Latina, concretamente en Colombia, casi siempre manejadas por alemanes en asociaciones colombianas. Entonces, suponía que había un trabajo muy estrecho entre estos alemanes que estaban establecidos en América Latina con los fascistas. La verdad es, y eso no creo es ningún secreto, era que el gobierno norteamericano buscaba simplemente acabar con la competencia comercial de Alemania en América Latina. La lista negra es una sanción que no le permiten a la persona hacer absolutamente ninguna clase de negocio con nadie. Yo decía, todo el mundo le huye a una persona que está en lista negra. A nosotros, a mí también, por ser la esposa de él. Muchas amigas me quitaban el saludo porque estábamos en lista negra, estaba mi esposo en lista negra. Yo he dicho siempre que la lista negra es casi o peor que una lepra. Todo el mundo huye. Había una lista negra de los alemanes y a ellos les quitaron absolutamente todo. Hubo alemanes como Held y muchos muy ricos que les quitaron todo, a unos que eran dueños de una flota de barcos del río Magdalena, sobre todo en Barranquilla, en esa parte de allá, los acusaban de que ellos abastecían submarinos alemanes en Río Hacha y que hacían siempre sus vuelos, miraban, ¿no?, sus cosas como sirviendo al gobierno alemán, tal vez, ¿no? Llegaron, tomaron a mi papá, lo dejaron en lista negra, la famosa lista negra, lo dejaron preso en la casa. Mi papá duró 5 años como preso político en su propia casa. Entraban, por ejemplo, los soldados, llegaban de repente y rompían los muebles de la casa, los colchones de la cama, las almohadas. Yo recuerdo un día que la casa se volvió blanca, blanca de plumas. Recuerdo la pobreza, recuerdo la inmensa pobreza y el sufrimiento de papá y mamá. Todo en la vida de nosotros se había reducido a sobrevivir. Para nosotros poder sobrevivir, en mi casa hubo que vender hasta el piano, las cosas de plata y una colección de estampillas valiosísima que tenía mi papá, heredada del papá. Todo eso para poder nosotros comer. Muchos niños alemanes hijos de alemán, quedaron sin colegio. Tocó sacarlos de los colegios porque no había forma de tenerlos. Yo estudiaba en Santa Clara con las monjas alemanas que ya habían llegado en 1942 y entonces ellas me dejaron a mí gratis el colegio y me daban los útiles gratis. Y a mi hermano en el Liceo Cervantes le hicieron lo mismo. Entonces nosotros pudimos seguir estudiando. Pero la vida era muy dura porque nosotros en realidad nos trataban mal hasta en la calle. Cuando sabían que éramos hijos de alemán. Nos insultaban, nos decían perros nazis. Hubo una serie de fenómenos, digamos diplomáticamente muy desagradables, que fue el ataque de submarinos alemanes a pequeñas poblaciones pesqueras colombianas en el Caribe. Hubo una serie de decretos, concretamente el decreto 2190 y 2643 de ese año, en que se establece que algunos o varios alemanes deben ser recluidos en un campo de internamiento. En alguna terminología de la época se hablaba de campo de concentración. Un alemán
quedó el tío abuelo de Antonio Navarro Wolf, H. Wolf, ¿no? Que estuvo en el famoso campo de concentración de Fusagasugá, ¿no? Que era más bien un campo de recreación. Pues nos mandaron al campo de concentración en Fusagasugá. Sí, éramos como 80, algo así. Y los japoneses, Yuzo Takashima y los unos 40, no más, 60 japoneses también, al lado con nosotros, claro. Así enseñamos alemán a ellos y ellos nos enseñaban su idioma también. Tenía que cuidar que no metieran la pata, pues, los paisanos, ¿no? Y todo. Entonces ellos ya habían traído sus esposas y niños a Fusagasugá, ¿no? La llegada a Sabaneta pues era feliz porque venía uno a su papá y allá nos tenían piscina y nos tenían una barquita y todo el día era como uno con su papá jugando. Pero cuando se acercaba la hora de la avenida era tremendo y a mí se me quedó grabado el toque de la corneta. Como a las 4:30 o 5 de la tarde tocaban una corneta y le tocaba a uno decirle adiós a su papá, salir de ahí y eso era siempre con alambradas y todo. Y sabía uno que no volvía a ver a su papá hasta los 8 días, ¿no? A todos los profesores del colegio alemán los deportaron para Alemania. La mayoría, el 98%, 99% se fueron para Alemania. Los otros, los pocos que se quedaron, fueron apresados para el Fusagasugá. Se acabó el colegio alemán, nos prohibieron hablar alemán. No se podía hablar alemán. Y nosotros hablábamos algo, pero como mi mamá en la casa no lo hablaba, mi papá estaba en Sabaneta, a nosotros se nos olvidó, porque fue totalmente prohibido hablar alemán. En muchos casos ya internamente venía la reflexión acerca de la identidad, porque yo pienso que es muy importante relacionar este problema de la lengua, que es algo tan propio, el comunicarse en la lengua materna y comunicar esa lengua a los hijos y comunicarse con los hijos, que muchas veces pudo haber llegado, pienso yo, a una especie de código secreto. Eso es un aspecto bien interesante. Entonces ya reflexionar, bueno, ¿cuál es mi identidad? Entonces, ¿yo soy alemán o...? En la educación están conocidos los colegios bajo el auspicio y ayuda monetaria de Alemania, empezando Bogotá, el colegio andino, que antes se llamaba Johann Wolfgang Goethe, el colegio de Cali, el colegio de Barranquilla y hace unos años también Medellín. Aquí hubo un grupo de alemanes y desde un principio siempre pensaron en la educación de los niños, más que todo alemanes, pero también la mayoría eran colombianos. Entonces mi papá con un grupo de esos alemanes fundó el colegio alemán en esa época que se llamaba Deutsche Schule Bogotá. Durante la guerra les tocó cerrar el colegio por orden de aquí de la nación y supuestamente se ha debido terminar el colegio. Pero entonces mi papá compró una casa especialmente, se la prestó al rector que quedó en esa época, fue el doctor Müller, y siguieron con la instrucción alemana. El nombre lo cambiaron después de la guerra porque Müller, cuando él fundó su propio colegio, lo llamó Colegio Andino. El trabajo de mi padre es un trabajo construido, es armado. Él además de la biología y además de la pintura es un enamorado de la matemática y de la filosofía. Pienso que es muy
muy alemana esta forma de vivir, de ver, de pensar y de pintar y de expresarse. Y él pintaba a sus indígenas, caballos, peces, pájaros. El tema de la pintura de mi papá es la selva. Él se enamoró de la selva cuando llegó aquí, eso lo convirtió en su tema de pintura siempre. Wiedemann hace los grandes recorridos en canoa por el Chocó, va a Urabá, recorre casi todo el Pacífico. La figura en Wiedemann se va volviendo geometría, se va volviendo un arquetipo. Es decir, va dejando de ser los negros de Buenaventura, la raza que él ve, la raza negra, para irse convirtiendo en una raza del planeta. Es decir, va volviéndose, haciendo al ser humano cada vez en forma más elemental. Ya le basta un círculo y un par de líneas para hacerla, y empieza a hacer que esas figuras se internen en grandes manchas de colores que se expanden con un gozo y una fascinación realmente extraordinaria. En este momento siento que tengo un feliz reencuentro con mi padre, con toda la influencia de Leopoldo Richter, sus aves, sus peces, y yo incorporo mis elementos que son el agua, que son lo femenino, que son unos colores distintos. Eso sí, lo veo muy claramente. Mi papá tenía una forma de colorear y de pintar, yo tengo otra. Yes.